¿Cómo quedamos? Los que estaban en la primera. Vamos pues. Buenos días, señor presidente, secretarias, director. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, el Sistema Informativo de Tabasco, diario presente. Señor presidente, quiero destacar algo que ocurrió ayer, ahorita que platicaban un poco de las reformas constitucionales, algo que ocurrió ayer en el Senado de la República. Vamos a ser muy puntuales, la senadora Kenia López Rabadán, por parte del grupo parlamentario del PAN, comentó que iba a iniciar o que iba a promover un juicio político en contra del exministro Arturo Saldívar. En este tenor, señor presidente, pues usted en el transcurso de estos días destacó su respaldo al ministro y bueno, aquí hemos visto muchas denuncias al respecto al Poder Judicial y cómo usted en su momento fungía como enlace para crear un vínculo entre el Poder Judicial y poder destrabar asuntos jurídicos, los cuales pues tenían un retraso de sentencias, ¿no? Que no se podían liberar a las personas muy puntualmente. Entonces, señor presidente, preguntarle si reitera el respaldo al ministro Saldívar y también pues esta riña que existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que yo creo que no ha habido en mucho tiempo, no la ha habido en el México contemporáneo desde allá en la época de Cedillo. Preguntar, señor presidente, pues si va a seguir este conflicto, ¿cuál es su opinión al respecto? Ya que esté tan divididas las opiniones, incluso se comenta que su gobierno encabeza una especie de golpe a la autonomía del Poder Judicial, se comenta en redes sociales. Preguntarle su opinión al respecto de ese tema y puntualmente, pues lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, si va a haber un respaldo por parte de su gobierno al exministro Saldívar. Gracias. Bueno, es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso no es ninguna novedad. Nosotros estamos en contra del modelo neoliberal o neoporfirista, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra del clasismo, del racismo, de que se haya convertido durante el periodo neoliberal de 1983 al 2018 al gobierno de la República, de la cosa pública, de la res pública, en un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear a México, como nunca en la historia de nuestro país. Por eso luchamos y se logró el cambio, el inicio de una transformación. Y existe pues una reacción conservadora. ¿De dónde viene la palabra, el término, el concepto reacción o conservador? Empezando por esto último, conservar es el que no quiere que haya cambios, es el que quiere mantener el statu quo. Conservar. Y la palabra reacción pues dio origen a lo que en la lucha política de México se le llamó a los grupos conservadores reaccionarios. El presidente Juárez, que buscaba el cambio,
la Reforma, decía en su momento, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando ya los conservadores están derrotados, acuden al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Moralmente, eso es pues un acto de traición. Y por eso decía el presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El pueblo de México no va a apoyar a sus verdugos, a sus opresores. Lo que pasa es que esta historia ya querían los neoliberales también que la olvidáramos. Hablaban del fin de la historia. Llegaron a cambiar los contenidos en los libros de texto. Quitaron el civismo, la ética, la historia, y conceptos como el de soberanía se consideraban obsoletos, anacrónicos. Había que pensar hacia adelante. ¿Y cómo abandonábamos nosotros nuestra historia, que es fecunda, que es lo que nos va indicando por dónde transitar, porque es la maestra de la historia y la maestra de la vida? Y además la historia de México en particular es una historia llena de enseñanzas. Esa es la historia que nos enseña que no debe haber esclavitud, porque el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, proclamó la abolición de la esclavitud. Es la historia que nos enseña de que no debe haber desigualdad económica, social, porque otro cura rebelde, Morelos, estableció que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que debía elevarse el salario del peón, que debía educarse al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que debían constituirse tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia. Y lo que nos dejó Juárez de enseñanza, la inquebrantable fe en la causa que defendía, que no era, entre otras cosas, más que lograr la segunda independencia de México. Y luego lo que fue nuestra revolución, la primera revolución social en el mundo, con justicia social. La entrega de los campesinos de las tierras, la restitución de las tierras que habían sido acaparadas por hacendados, la jornada de 8 horas de trabajo, las prestaciones sociales, el rescate de los bienes de México que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, el rescate del petróleo, el rescate de las minas, el rescate de los ferrocarriles, de la electricidad. Esa es nuestra historia. Entonces,